La Paramount, que había adquirido los derechos cinematográficos de la novela original por $80.000, encargó a Benjamin Glaser y Olivia Garrett que adaptaran la novela homónima de Ernest Hemingway, que acogió su obra con muchas reservas y críticas, quejándose de que en su adaptación hubiesen escamoteado la terrible realidad de la contienda bélica, que él había reflejado fielmente en su relato, edulcorando el idilio de sus protagonistas en detrimento de la carnicería de la batalla de Caporetto, donde los italianos fueron cruelmente diezmados. Me da mucho miedo. La novela original la escribió Hemingway a lo largo de 1928, el año del nacimiento de su hijo primogénito Patrick, alias Musi, y la publicó en 1929 con un notable éxito de la crítica y de ventas, convirtiéndose rápidamente en un bestseller, además de ser su primera novela llevada a la gran pantalla. El personaje femenino estaba inspirado en la enfermera británica Agnes von Kurowski, una joven belleza a la que había conocido al vivir una experiencia similar a la de su protagonista, ya que tras ser mortalmente herido en la batalla de Fossalta di Piave en 1918, tuvo que pasar 3 meses en un hospital italiano, donde conoció y se enamoró de quien se convertiría en su heroína, Catherine Barclay. El rodaje tuvo lugar íntegramente a lo largo del verano de 1932 en los estudios Paramount en Los Ángeles. Ya puede pasar, señor. Asustado por la posible reacción del público si la protagonista fallecía como en el libro, Framborg Seitz rodó un final en el que se presentaba con ambigüedad la escena final. Catherine, a punto de expirar, toma la mano de su marido, pero en ese momento suenan las campanas y las palomas vuelan hacia su ventana. Querido. Se firma el armisticio. Catherine revive, logra sonreír a Frederick, que le dice armisticio, y ella responde paz. Muy bien. Estabas preocupado. Este falso final enfureció a Hemingway, que hizo filmar un final alternativo, donde quedaba claro que Catherine fallecía, y que es habitualmente exhibido en sus reposiciones y en las versiones de vídeo que circulan. También se tuvo que incluir un simulacro de boda entre los protagonistas para legalizar el hijo que esperaban y aplacar las iras del código de censura. La película fue prohibida por el régimen fascista de Mussolini, descontento por la visión negativa que daba de la batalla de Caporetto. El personaje del teniente Frederick Henry, protagonista de la épica novela de Ernest Hemingway, estaba inspirado en la vida y vivencias del propio autor tras su experiencia bélica en tierras italianas durante la Primera Guerra Mundial. La toma de conciencia de un héroe a pesar suyo ante los horrores de la guerra fue un gran papel para Gary Cooper, en aquel momento en la cúspide de su fama y que tendría un cometido similar años más tarde en ¿Por quién doblan las campanas?, nueva intromisión de un americano en una contienda que le es ajena y en la que se ponía del lado de la causa republicana. Hemingway demostró desde el principio que estaba encantado con su interpretación y con su elección para un papel que el guionista había escrito pensando en Frederick March. A partir de entonces, tanto Cooper como Hemingway se hicieron amigos y compañeros de pesca. El papel de la enfermera Catherine Barclay, escrito para Claudette Colbert, le fue ofrecido a la actriz Eleanor Boorman, pero a última hora la productora decidió dárselo a Helen Hayes, provocando un gran disgusto en la distinguida actriz. El cometido de Helen Ferguson fue encomendado a una actriz teatral, Mary Phillips, casada por aquel entonces con el principiante Humphrey Bogart, de quien se divorciaría en 1938. Adolphe Menjou consiguió una de las mejores interpretaciones de su carrera en el papel del homosexual mayor Rinaldi, repitiendo el mismo papel en la posterior versión de 1958. Framborg Seitz, especializado en un tipo de cine donde priman los sentimientos, logró potenciar en su película los tradicionales valores emotivos y humanos, consecuencias surrealistas de sueños del protagonista muy originales y una notable visión de las escenas bélicas, entre ellas la del desastre de Caporetto, potenciado por un montaje tan realista como enérgico y contundente. En 1951, la Warner Bros. Encargó a Michael Curtiz el rodar Force of Arms, una adaptación muy libre, vagamente inspirada en la obra de Hemingway, ambientada en esta ocasión en la Segunda Guerra Mundial, y basándose en el texto de Richard Tregaskis.
Los papeles principales fueron interpretados por William Holden, Nancy Olson y Frank Lovejoy. En 1957, David O. Selznick se despidió del cine con una versión oficial de la novela, de nuevo con el título de Adiós a las armas, y que le valió a Vittorio De Sica un Oscar como mejor actor de reparto. O. Selznick se limitó a comunicar el rodaje a Hemingway por medio de un telegrama, sin pagarle un céntimo. El guión fue encomendado en un principio a Ben Hedges, cuyo primer texto estaba muy cercano al espíritu de la obra de Hemingway, pero Selznick exigió nuevas versiones del mismo para lograr que se convirtiese, bajo la dirección de John Huston, en una espectacular película de masas y en un brillante vehículo para su esposa, la actriz Jennifer Jones, en el papel de la protagonista al lado de Rock Hudson. Harto del productor y de sus exigencias, Huston dejó el rodaje, que tuvo lugar en España e Italia, en manos de Charles Vidor, resultando la película un fracaso de público y crítica. La película fue nominada a 4 premios de la Academia Norteamericana, los Oscar, de los cuales ganó 2, a la mejor fotografía, recibido por el cámara Charles Lang, y al mejor sonido, ganado por Harold Lewis. Las otras 2 nominaciones fueron a Mejor Película y Mejor Dirección Artística, apartados en los que ganó la obra de Frank Lloyd, Cabalgata. También compitió en esa edición la película de George Cukor, Las 4 hermanitas, que ganó el Oscar al Mejor Guión Adaptado. Como hecho curioso, señalar que tanto el director, Frank Borzage, como la actriz principal, Helen Heights, que no fueron nominados, estaban rodando la película Adiós a las armas cuando recibieron un año antes sendos Oscars. Al día siguiente y durante el rodaje en el estudio, Gary Cooper le pidió a Helen Heights que le enseñase la apreciada estatuilla, pero ésta la había perdido, y solo horas más tarde la encontró en el cofre del coche de su marido.